Un tiempo con Dios para meditar todo el día. La falta de honra. Y leemos en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 6, versículo 4. Dice la palabra de Dios: Mas Jesús les decía: No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. La falta de honra. Y viendo estos tiempos con Dios para meditar todo el día acerca de los 10 mandamientos, entramos al 5º mandamiento: honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien en la vida que Jehová el Señor te dio. Y quise hablar hoy acerca de la honra. Expliqué un poco acerca de lo que es la honra, el significado bíblico normal, pero también el significado en el diccionario Larousse, lo que nos enseña las diferencias de un significado terrenal y un significado espiritual. Pero hoy, antes de continuar con estos 10 mandamientos, quiero hablar acerca de la falta de honra, porque sí es cierto, como lo hablamos, que no tenemos que obedecer todo, y más cuando tenemos directrices que son contrarias a la palabra de Dios. Cuando hay abuso, no podemos honrar, no es fácil, pero en medio de todo lo que Dios nos habla en su palabra, necesitamos honrar mientras esté estipulado por Dios. Pero hoy la falta de honra, y vemos aquí uno de los problemas por el cual no hay honra, por el cual nos cuesta honrar. Y quiero leer desde el versículo 1 al 6 de Marcos 6, todo para entrar a contexto y poder dar una explicación. Dice que Jesús es rechazado en Nazaret. Es increíble cómo de allí mismo, donde nació, donde le vieron crecer, donde le conocieron, fue rechazado. Y ese creo que fue el problema, haberle conocido. Dice la palabra de Dios: salió Jesús de allí y vino a su tierra. Estaba en su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en las sinagogas, estos eran las iglesias, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene tantas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este? Ellos creían conocerlo. ¿No es este el hijo del carpintero, hijo de María, hermano de Jacob, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Ese es un pasaje bíblico donde me muestra que Jesús tuvo hermanos. De hecho, la Biblia habla de Jesús como el unigénito Hijo de Dios, único Hijo de Dios Padre. Pero de María lo llama el primogénito, el primero. Tuvo más hermanos, y la palabra de Dios me dice hermanas también. Y se escandalizaban de él. Versículo 4 dice: Mas Jesús les decía: No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. Y después me dice que esto es lo más importante: no pudo hacer allí milagro alguno, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos, y estaban asombrados de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Tuvo que enseñar alrededor, porque allí dentro, en su tierra, a los suyos no quisieron creer, porque creían conocerlo, y por creer conocerlo no tuvieron honra. Uno de los principales problemas de la falta de la honra es creer conocer a alguien, y por creer conocerlo y respetar su autoridad. Este versículo me enseña que lo que no hay en la vida de una autoridad por conocerle es honra. Pero dentro de su propia tierra, dentro de su propia casa. O sea, que ese dicho que han dicho de que no hay profeta en su propia tierra es falso. Lo que Dios enseñó es que el profeta no tiene honra en su propia tierra.
entre sus parientes, entre su casa. Y eso es un problema muy grave, porque nos enseña que no pudo hacer ningún milagro. Sí quería, pero dice la palabra que no pudo. ¿Pero por qué? Porque no depende solamente de Dios los milagros en nuestra vida. Dependen también de que nosotros creamos que Dios los puede hacer. Y esto se llama honrar. Dios puede obrar a través de esa persona que se levanta a hablar de Dios, porque un profeta es el que habla de Dios. Profetizar es hablar la palabra de Dios, no adivinar. Dice que no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, no a todos, poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Y recorría las aldeas de alrededor de ellos enseñando. Tuvo que enseñar en otros lugares. Qué tristeza que lo que enseñó en su tierra no sirvió. Dice que estaba asombrado de la incredulidad. Y la incredulidad viene por dos fuentes diferentes, por dos canales, por dos caminos, por dos formas, de dos maneras distintas. Uno, por ignorancia, porque hemos errado, tal vez hemos pecado sin conocimiento. La incredulidad puede venir por ignorancia. Oseas capítulo 4, versículo 6, dice que mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Pero también la incredulidad viene por la segunda causa, que es por desobediencia. Hebreos capítulo 3, versículo 12 dice, mirad hermanos, está hablando a creyentes, a nacidos de nuevo. Mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. ¿Por qué? Porque la incredulidad nos hace apartarnos de Dios. Cuando una persona se aparta de Dios después de haberle conocido, la palabra de Dios nos enseña que está generando un corazón malo a través de la incredulidad. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Mirad que no haya en ninguno de vosotros corazón malo. ¿Cómo? ¿Cómo hago para determinar si tengo un corazón malo? Cuando ya no empiezo a creer en Dios, cuando empiezo a culpar a Dios, cuando empiezo a renegar de Dios, cuando empiezo a renegar de todo lo que Dios hace en mi vida, cuando empiezo a creer más en el mundo, en el diablo, en sus obras, en sus mentiras, en todo lo que me habla, que no tiene que ver nada con Dios, que en el mismo Dios y su palabra. Cuando me empiezo a apartar de personas que me acercan a Él y me acerco a personas que me apartan de Él. Mire que no haya corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Entonces, cuando leemos desde el versículo 1 de Marcos, dice que muchos oyéndole se admiraban. Cuando leemos desde el versículo 1, en el 2 dice, muchos oyéndole se admiraban. Es increíble cómo muchos se admiraban de lo que Dios hablaba y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les da y estos milagros que por sus manos son hechos? ¡Wow! Veían las obras, veían el poder de Dios a través de Jesús y todavía preguntaban, ¿no es este el carpintero? ¿No es este el hijo de María? ¿No es este hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están aquí también con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Porque decían, a él lo conocemos desde pequeño. Conocemos a su familia, conocemos a su mamá, a José, a sus hermanos, hermanas. Lo conocemos completamente. Le vimos desde pequeño, se escandalizaban. ¿Cómo él puede hacer esto? ¿Cómo?
Lo que hoy nos invita a Dios a través de su palabra es a honrar nuestras autoridades, pero también nos está hablando de un profeta sin honra. La falta de honra estanca las bendiciones en nuestra vida. Dice la palabra de Dios que no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado por la incredulidad de ellos, asombrado de ver todo lo que Jesús hacía, pero ellos no reaccionaban solamente por ver lo que ellos querían ver. ¿No es este? Por eso honra al que honra y gloria al que gloria. Honra a tus autoridades. Y dice la palabra de Dios que si se hubiese escrito todo lo que Jesús hizo, dice Juan, pienso yo, que no habría donde copiaran tantos libros y escribiéramos todo lo que Jesús hizo. Jesús hizo muchas cosas, muchos milagros, pero tristemente a los suyos no pudo obrar tanto porque nunca creyeron que Él era Hijo de Dios, que Dios le había ungido y que Dios le había ministrado para cumplir un propósito especial en esta tierra. Así que en esta perspectiva te invito en esta mañana para que oremos. Padre hermoso, gracias por esta mañana, gracias por este tiempo, gracias por enseñarnos, Dios, porque con estas enseñanzas no tratamos de exaltar a ningún pastor, no tratamos de que idolatren ningún don ministerial, como tal vez algunos lo podrán hacer. Para algunos es más importante un pastor que Jesucristo. Esta no es la idea, pero tu palabra enseña que la falta de honra en un profeta, la falta de honra en quien enseña la palabra, hace que muchos milagros en nuestra vida se estanquen y no se puedan dar. Por eso ayúdanos, bendito Dios, a ver a nuestros pastores como un don ministerial, como una persona que tú llamaste para bendecir nuestras vidas. Porque si lo vemos como una persona natural, realmente no tendrá nada que darnos, pero como don ministerial, tiene todo que darnos porque viene de ti. Todo buena dádiva y todo don perfecto provienen de lo alto de ti, papá. Y esta bendición a través de ellos también viene de ti, porque eres tú quien la da, Dios. Tú dijiste que darías dones a los hombres para capacitar nuestra vida, Dios. Gracias por esta mañana, Señor. Gracias por este tiempo y gracias por haber dado pastores a nuestras vidas. Gracias por haber puesto iglesias, la llamada familia en la fe. Te amamos y te bendecimos y dejamos esta mañana en tus manos, habiendo orado a ti. En el nombre de Jesús y bajo el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Bendiciones del cielo para todos.